Bueno, usted ha dicho que los policías en su mayoría tienen al presidente en su corazón. Sí, un 60%, digamos, pero tampoco van a ir a matarse por él, ¿verdad? No van a ir a defenderlo en una situación ya más compleja. Marvin Reyes Quintanilla fue agente policial durante 20 años, desde 1996 hasta que fue expulsado bajo el gobierno del FMLN en 2017. Reyes fue expulsado porque la jefatura policial perdió la confianza en él, mientras se convertía en una voz cada vez más presente en medios de comunicación y reuniones para denunciar las precarias condiciones de los policías. 2 años antes de ser expulsado, Reyes había formado el Movimiento de Trabajadores de la Policía, una especie de sindicato no reconocido por la institución que agrupa a unos 3.000 miembros de la corporación. Reyes es conocido en el mundo policial con el apodo de Siniestro, que le pusieron en sus primeros años policiales por un personaje del universo animado de Marvel que no guardaba fidelidad absoluta a ningún grupo. Fue candidato a diputado del PCN en las elecciones de 2018, pero no ganó una curul. Asegura que solo fue un intento de colar en la asamblea a un representante del sector policial, pero que el apoyo del gremio no fue contundente. Apoyó la candidatura presidencial de Bukele en 2019 y hoy se reconoce como un opositor, porque asegura que Bukele traicionó lo que prometió al movimiento. Reconoce que dentro de la policía, Bukele sigue siendo popular. En esta conversación se abordó principalmente el papel de la policía en el régimen de excepción, que ya lleva 6 meses y más de 55.000 capturados. Los detalles sobre capturas arbitrarias que Reyes ofrece son escandalosos. Marvin, gracias por aceptar la conversación con El Faro. Empiezo por un punto sentando bases. Ha habido muchas voces dentro del gobierno y dentro de otros gobiernos anteriores que han intentado deslegitimar el movimiento de trabajadores de la policía, quien usted representa y de quienes usted es fundador desde 2015. ¿Por qué usted es una voz válida de la policía? ¿Por qué debemos creer que el MTP representa a la Policía Nacional Civil? Muy buena pregunta. Nosotros nos convertimos en la voz de los agentes policiales, del personal administrativo, del personal supernumerario que conforma la PNC, porque resulta que dentro de la policía no existe ninguna área, departamento, sección u oficina que atienda las quejas del personal. No existe un área donde el policía pueda presentar sus argumentos sobre situaciones que esté pasando, carencias que esté experimentando, ¿verdad? Y denunciar abusos de los jefes policiales, traslados arbitrarios, acoso sexual a las compañeras, agentes. Entonces todo esto representa el movimiento de los trabajadores de la policía, representa la esperanza del personal policial. Así se ha construido y así se ha cimentado a nivel nacional, hasta en el último rincón del país. Reconocen al movimiento como el representante de los policías para hacer valer su voz, para luchar por sus derechos y sobre todo aquellos aspectos de beneficios que se puedan conseguir a través de presentaciones de propuestas a las instancias gubernamentales. ¿Pero qué representación tienen? ¿A cuánta gente ustedes aglutinan, por ejemplo, afiliados al movimiento? ¿Cuánta gente dentro de la policía ustedes pueden probar que se sienten representados por el movimiento de trabajadores de la policía? Nosotros tenemos un registro de alrededor de 3.000 personas, ¿verdad?, entre agentes policiales y personal administrativo y supernumerario que conforman directamente el movimiento, ¿verdad? Los que no están afiliados sí tienen conciencia de que el movimiento está ahí y que los representa. Hay un porcentaje, podríamos decir un 5%, que son personas que no sienten ninguna afinidad por el movimiento. Es más, algunos son detractores, ¿verdad? Hablan situaciones de desprestigio en contra de nosotros, hablan destruyendo la imagen del movimiento, ¿verdad? Porque tienen otro concepto, ¿verdad? Es válido porque en un universo tan grande hablamos de 30.000 personas solo operativos, ¿verdad? Y 5.000 administrativos, aparte del personal supernumerario que son alrededor de 3.000.
Es un universo grandísimo y que, bueno, un 5% que no está de acuerdo por diferentes razones es aceptable. Que el 95% acepte al movimiento de trabajadores de la policía es un triunfo. Es un triunfo porque la misma Constitución a nosotros nos inhibe de formar asociaciones y sindicatos, ¿verdad? Los policías no pueden por Constitución, sin embargo nosotros lo hicimos. Antes de darle la pregunta a Sergio, solo quiero ser muy puntual. Cuando usted se refiere a 3.000 personas afiliadas al movimiento, se refiere a 3.000 personas que actualmente trabajan en la policía. Exactamente. Ok. Voy con mi pregunta. ¿Usted en algún momento llegó a decir y declaró que apoyaba la candidatura presidencial del presidente Bukele, del ahora presidente Bukele? Ahora, digamos, en estos tiempos, ¿usted se considera opositor? Nosotros vamos a decirlo así. En su momento nosotros hicimos una valoración de las propuestas del señor Bukele cuando era candidato. Él en sus discursos expresó aspectos que se estaban viviendo dentro de la policía, como las carencias de insumos y el salario del policía, que es precario. Los compañeros, ellos generaron una aceptación del candidato debido a ese tipo de planteamientos. Para poder endosar nosotros el apoyo a él como candidato, hicimos una encuesta. Pusimos en perspectiva el candidato de Arena y el candidato de Gana, en este caso... A Carlos Calleja y el señor Bukele. Exactamente, Carlos Calleja y el señor Bukele los pusimos en perspectiva en una encuesta que se la tiramos a todo el personal y nos dio como resultado 90% de aprobación para Bukele y 10% para Calleja. Nosotros como dirigentes del movimiento tenemos que respaldar las conclusiones, ¿verdad?, de los compañeros. Aunque nosotros tuviéramos otro tipo de apreciación en ese momento política, teníamos que respaldar a las mayorías. Y en este caso, los compañeros dijeron apoyar a Bukele y así se hizo. Ahora, el presidente Bukele, hoy en funciones, se le olvidó lo que le planteó a la policía, ¿verdad? Entonces, para nosotros es una decepción total, ¿verdad?, el desarrollo ya en sus funciones, porque dentro de estas propuestas que él planteó estaba mejorar las condiciones de los policías. No se ha hecho. Que el policía no anduviera comprando las balas, ni anduviera gastando en botas, tuviera todo su equipamiento. No lo tiene. 3 años y fracción, el policía sigue comprando las balas. El policía no tiene un radio portátil para comunicarse, no lo tiene. Perdón, quiero hacer, antes de que continúe, hay policías, es una práctica generalizada en El Salvador que los policías compren las balas que lleva su arma oficial. Exactamente, porque no le dan, a usted le dan 30 balas para su uso. Si se las gastó, es una situación engorrosa, burocrática para que se las reemplacen. Entonces el policía mejor la compra, mejor compra la caja de munición, ¿verdad?, entre varios. Reúnen dinero, la compran y se la reparten. Eso está pasando. Solo para redondear la pregunta inicial, es decir, en algún momento usted nos ha contado que hasta se hizo una especie de sondeo interno y encuesta y hubo un apoyo mayoritario del 90%, y en este momento, a 3 años, un poco más, con todo lo que nos ha dicho, este pequeño diagnóstico que ha hecho, ¿en qué situación cree que está la credibilidad del presidente? Y en ese sentido me gustaría que respondiera si en este momento ya se considera opositor político. Nosotros podríamos decir que sí, ¿verdad?, porque desde el momento que nosotros nos hemos planteado con un cuestionamiento analítico y crítico de este tipo de aspectos de que no se le cumplieron a la policía, claro que sí, ¿verdad?, debemos considerarnos opositores, ¿verdad?, porque en ningún momento vamos a estar de acuerdo que no se le haya cumplido a los policías, porque al final, ¿cuál es el objetivo de nosotros como movimiento? Que el policía tenga una vida digna, ¿verdad?, que tenga un salario digno, que tenga condiciones de trabajo dignas, y si no las tiene, ¿verdad?, si el presidente no se las promueve, sino que lo que estamos viendo son falacias, son mentiras, que él ofrece uniformes de primer mundo,
botas de primer mundo, y resulta que no llega eso a las bases policiales, ni siquiera una resma de papel, porque hasta eso tiene que comprar el policía en este momento, porque no hay ni papel bond para imprimir. Entonces debemos señalarlo, ¿verdad? Debemos generar esa crítica sobre estos aspectos que no se cumplen, ¿verdad? Y el presidente entonces queda en entredicho su palabra, ¿verdad? Porque él se compromete públicamente con los policías, firma un documento junto con nosotros, ¿verdad? En un acto público el día 13 de enero y previo a las elecciones en un hotel capitalino, y de ese pliego de peticiones se cumplen algunas a medias, ¿verdad? Por ejemplo, el policía recibe adicional a su sueldo $200 de un bono mensual que no va al salario. El salario sigue siendo el mismo, $424.77 desde el año 2007. Si esto pasara al salario, entonces habría un aumento real, ¿verdad?, en el salario nominal del policía. Entonces nosotros lo vemos así. Hay algunos que generan, digamos, aspectos de crítica hacia nosotros porque exponemos eso, ¿verdad? Pero no podemos ser ciegos ni tampoco fanáticos solo porque es el presidente. Pues hay que señalarlo si él es empleado de nosotros, no al revés. Solo para redondear y terminar con esta parte, si usted cree que en este momento se hace un sondeo, ¿cómo cree que aparecería la credibilidad al interior de la policía? Todavía goza de buen respaldo. Todavía goza de buen respaldo porque los $200 que les menciono, que son en concepto de bono que reciben adicionales a su salario los policías, también ha sido un somnífero, ¿verdad? Un efecto de adormecimiento del policía para que no reclame. Solo aquellos que tienen conciencia de clase, ¿verdad?, que la han ido construyendo poco a poco con el tiempo y basándose también en la lucha del movimiento, son los que no están de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero estamos hablando de un 60-40, ¿verdad? Un 60% a favor, un 40% que está en contra. Ya llegaremos al punto de las 16 peticiones concretamente que ustedes articularon en el momento en que usted mencionó en ese hotel capitalino. Sin embargo, ahora mismo, en esta semana, se cumplieron 6 meses del régimen de excepción. Un régimen que fuera imposible sin una actividad dedicada de la policía a capturar a decenas de miles de salvadoreños. Da la impresión, siendo periodista en este país, siguiendo los noticieros y las declaraciones públicas, de que la policía está entregada no solo a Bukele, sino a su régimen y a lo que el régimen les pide que hagan. ¿Estoy en lo correcto? En esto hay que hacer una lectura, porque resulta que a raíz de este régimen de excepción ha habido un fraccionamiento dentro de la policía. Hay un resquebrajamiento interno, porque resulta que la policía no se debe al presidente, ni se debe al ministro de Justicia y Seguridad, ni se debe al director de la policía, sino que se debe a la Constitución, se debe al pueblo salvadoreño. Es más, el juramento al policía se jura por Dios y por la bandera. Bueno, las primeras frases dice así: yo, agente de policía, juro por Dios y por esta bandera defender la justicia y la paz, el orden constitucional y la democracia. Son las primeras frases del juramento al policía. En ningún momento dice voy a jurar por el presidente, o voy a jurar por el ministro o por el director. No. Entonces, en este sentido, hay policías que están trabajando apegados a derecho, ¿verdad? Son policías constitucionales, vamos a llamarles así, y el otro grupo de policías que está ciegamente acatando esas órdenes ilegales, ¿verdad? Porque aquí vamos a ser enfáticos. El objetivo de capturar pandilleros como una respuesta a estos grupos que han causado demasiado derramamiento de sangre y control territorial, ¿verdad?, extorsiones y de todo, lo venimos combatiendo desde el año 1994. Tenemos más de 20 años de combatir esas estructuras. Y cuando se les aplica este régimen de excepción, se echa mano de un bloque bastante grande de información que la policía ha tenido guardada, recopilándola año tras año, de perfiles de pandilleros de todo tipo, ¿verdad? Desde jefes, colaboradores, gatilleros, etcétera, etcétera. Esto es lo primero que echa mano la policía para ir a capturar.
ir a capturar una gran cantidad de pandilleros. El problema que nosotros hemos detectado y hemos denunciado también es que el régimen de excepción se ha utilizado para capturar personas que no tienen nada que ver con pandillas. Y aquí vamos a ser también muy enfáticos que nosotros en ningún momento vamos a defender delincuentes, ni pandilleros, mucho menos, ¿verdad? Nosotros hemos sido víctimas de eso. Bueno, yo he estado cerca de que me maten esos grupos, pues, ¿verdad? Como voy a defenderlo sería algo iluso. Ahora, lo que defendemos nosotros es esas personas inocentes que se están llevando a la cárcel, porque esto deslegitima toda la acción, porque no puede haber un margen de error, no puede, porque nosotros no podemos llevar personas inocentes a la cárcel. O sea, no podemos, porque lo que estamos haciendo es arruinándoles la vida a alguien que no tiene por qué estar en una cárcel. Sí, sobre eso tengo 2 preguntas para llegar a ese punto de las personas inocentes. Ahora, solo quiero hacer un balance con lo que usted ha dicho. Han arrestado a más de 55,000 personas. La proporción de policías que están actuando a ciegas bajo el régimen de excepción parece ser la gran mayoría. No, es la minoría, porque nosotros hemos visto casos ya documentados de personal policial que ha actuado, digamos, por vendetas. Una persona se había enemistado, se había discutido con el policía que patrulla en esa zona, aprovechó el régimen de excepción y lo detuvo, número 1. Número 2, por cubrir cuotas que les impusieron los jefes policiales al inicio de este régimen de excepción. Cuando tenía 15 días de vigencia el régimen, nosotros hicimos una denuncia pública en donde establecimos que a los policías les estaban exigiendo cuotas diarias y presentamos un cuadro, ¿verdad?, donde se les exigía cuántos detenidos por día tenían que lograr. En el caso, por ejemplo, de las delegaciones grandes, Soyapango, San Salvador, por ejemplo, 40 detenidos por día. ¿Qué llevó al policía esta situación? Lo llevó a cometer excesos, ¿verdad?, a llevarse a quien sea por cubrir esa cuota, porque estaba siendo amenazado por los jefes de sancionarlo o trasladarlo lejos, ¿verdad?, desde su lugar de residencia, si no cumplía esa cuota. Incluso nosotros denunciamos al jefe de la subdelegación de San Jacinto, porque el sujeto llegó al punto casi de los golpes con los agentes, porque él quería que remitieran, no importaba quién fuera, y que le hicieran una ficha en el momento que era pandillero. Y los compañeros le dijeron: no, nosotros no vamos a hacer eso, porque estamos llevando personas inocentes a la cárcel. Si quiere, hágalo usted. El tipo no quiso, claramente, ¿verdad? Y amenazó a los agentes con trasladarlos o con sancionarlos disciplinariamente, diciéndoles: ustedes están en contra del presidente, ustedes están en contra del régimen de excepción, no quieren trabajar, cosa que es falso. Los compañeros estaban actuando conforme a derecho, conforme a lo que manda la Constitución. Solo aquí vamos a entrar con una pregunta que tiene que ver justamente con los contrapesos internos que hay en la policía. Me gustaría saber si entre los comisionados o entre las jefaturas o gente con poder de decisión hay contrapesos actualmente. Actualmente ya no, porque resulta que el día 30 de marzo el director de la policía emitió una orden interna, un acuerdo, que se lo permite la ley. En este acuerdo, él estableció que las personas mayores de 60 años en la policía se tenían que ir de manera forzosa. Muy similar a lo que hicieron con los jueces. Exactamente, pero ¿cuál era la intención de esto? A partir del 1 de abril, 47 comisionados, de los cuales 45 eran provenientes de la exguerrilla del FMLN, fueron cesados de la PNC. Y pasó la policía a ser controlada por la cúpula militar. Esa es la que está controlando la policía en este momento. La cúpula militar. Muy cercana al director Arriaza Chica, exactamente, según supongo usted lo describe. Exactamente. Todos ellos están al unísono con el actual director de la policía. Solo para poner un colofón, entiendo yo que desde la fundación de la policía y desde que inició sus funciones, después de los acuerdos de paz, siempre hubo una especie de balanza, digamos, que no sé si proporcional entre 50 y 50 de gente proveniente o
o como se llama, afín al pensamiento militar, ¿verdad?, o del ejército, y otro 50% proveniente o afín al pensamiento de la exguerrilla o la extinta exguerrilla. Fue así de tajo la forma en que, digamos, se apartó a esta corriente. Así es. Y el director Arriaza Chicas buscó este artilugio jurídico para hacerlo. Y se llevó de encuentro a 1.500 trabajadores más, entre oficiales del nivel ejecutivo, agentes, cabos, sargentos, personal administrativo y supernumerarios. 1.500 más, solo por el hecho de tener 60 años. Pero el objetivo primordial de esta acción era quitar a estos jefes policiales que de alguna manera le hacían un cuestionamiento al interior de la PNC a nivel de los mandos superiores. Ahora la policía tiene una línea estrictamente militar, alejándose de los objetivos para los que fue creada en los acuerdos de paz. Establece el acuerdo de paz que el accionar de la PNC debe estar basado en principios democráticos. La policía no es democrática en ningún momento. No tiene esa, o sea, eso desapareció. Es más, hace énfasis en un detalle que la acción policial no debe menoscabar los derechos políticos de los ciudadanos. Eso lo dice el acuerdo de paz. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Lo que estamos viendo es la transformación de una policía nacional civil, que tenía que ser así, a una policía más represiva. A una policía militar, diría. A una policía con un corte militar más represiva, ¿verdad? Pero que en sus entrañas tiene una convulsión, ¿verdad?, entre los agentes que no están de acuerdo y los que sí están de acuerdo en eso. Como casi no hay información que sale, y esto, al menos yo no lo conocía, este acuerdo, ¿podría mencionarnos algunos de esos comisionados que fueron cesados? Hay un amplio número de comisionados que eran conocidos en la vida política salvadoreña. Sí. ¿Quiénes han sido cesados? Bueno, entre ellos el comisionado Julián Belloso, que fue comandante guerrillero y pasó a la PNC. El comisionado Ramírez también, que fue comandante guerrillero, pasó a la fila de la PNC. Hugo Ramírez, exactamente. Sí, que fue incluso jefe de inteligencia, y entre otros, ¿verdad?, que están ahí. Y que estos de alguna manera le hacían contrapeso a la cúpula militar. De los 47 comisionados que sacaron, solamente 2 provenían de las líneas del ejército, pero que estos no comulgaban con ellos, ¿verdad?, porque venían de otra línea, de otra corriente militar, no de la de ellos, porque la mayoría que están ejerciendo el alto mando policial provienen de los antiguos cuerpos de seguridad, llámese Policía Nacional, Guardia Nacional o Policía de Hacienda. Son pocos los que vienen puramente del área militar, ¿verdad? Pregunta técnica, digamos. Así como se hizo el decreto que purgó a 1/3 de los jueces, en este caso, este documento, yo también lo desconocía, hablaba de, digamos, requisitos de edad y de permanencia dentro de la policía. Y me gustaría entender si hubo un portillo para excepciones, porque muchos de los comisionados provenientes del ejército tienen más de 30 años de servicio y entrarían también en... Solo el requisito fue la edad, 60 años. Algunos no habían completado los 30 años de servicio. Y se complicó la situación porque este primer documento que emitió el director de la policía no contemplaba ningún tipo de indemnización o compensación económica. Salió al paso el ministro de Justicia y Seguridad con otro acuerdo donde ya planteaba la entrega de 12 salarios del último devengado, lo cual consideramos nosotros que no es correcto, ¿verdad? Porque si a uno lo despiden, le tienen que dar un salario por año, más la proporcionalidad de las vacaciones y del aguinaldo o bonos que se den. Lo que llaman su tiempo. Exactamente. Y aquí han dejado en la calle prácticamente a 1.500 trabajadores que algunos de ellos no se pueden pensionar porque no tienen su tiempo, otros porque han sacado el 25% de las AFPs tienen que devolverlo y los trámites son engorrosos, ya ellos no tienen cobertura del seguro social
¿verdad? Han caído en mora con el pago de las casas, con el pago de préstamos, les han provocado un caos a esta gente y se aprovecharon del régimen de excepción metiéndoles miedo que no se fueran a manifestar porque los van a capturar, porque como eso está inhibido el derecho a la libre organización en el régimen de excepción, los van a capturar, entonces no tienen que decir nada. Les sellaron la boca, les pusieron la guillotina en el cuello y se las dejaron ir. Vaya, era evidente que esto iba a ocurrir, pero hemos tomado un recodo en esta conversación y yo no puedo abandonar el punto del que veníamos hablando. Usted puso un ejemplo tiempo atrás, que por ejemplo en el municipio de Sinquera, el jefe policial de la subdelegación en un municipio donde no había pandillas, les pedía 30 capturas diarias. ¿A quiénes capturaban, Marvin? Bueno, capturaban a las personas, digamos, que encontraban los típicos vagos, ¿verdad? Desde el barrio, aquellos que consumen alcohol en las esquinas o se ponen ebrios con los amigos, a esos estaban capturando. Porque resulta que los jefes no tienen los suficientes pantalones para decirle al jefe de la delegación, mire, aquí no hay pandillas, yo no le puedo remitir a nadie. O sea, no tienen el suficiente valor ni el coraje para refutarle al jefe esa orden y decirle, mire, mandarle un informe detallado. Esto es lo que cuento yo aquí en este municipio de Sinquera, por ejemplo, y yo no tengo pandillas, ¿a quién voy a remitir? O sea, quiero ser muy puntual en esto, porque yo creo que aquí en el detalle está el truco y luego hacer la pregunta general. Esto quiere decir que hay, sin duda alguna, algunos bolitos de Sinquera, como los conocemos en el país, pudriéndose en las cárceles por haber estado tirado en una esquina. Exactamente. Y lo mismo pasó en Apopa. En Apopa tuvimos quejas nosotros fuertes, incluso del personal de investigaciones. Los equipos en la calle estaban remitiendo gente que tenía antecedentes penales por delitos que cometieron o los detuvieron 5, 10, 15 años atrás. O gente que tenía antecedentes por incumplimiento de cuota alimenticia. Llevarlos presos y ponerlos en el régimen. Gente que la habían detenido por conducción peligrosa, por conducir... Delitos comunes que no tienen nada que ver con pandillas. Absolutamente nada que ver, a llevarlos a la cárcel y aumentar el número de detenciones. Tuvieron problemas con los investigadores, porque los investigadores empezaron a decirles, no les vamos a recibir el detenido. Porque él, ¿a dónde está que es pandillero? No, pero es que tiene antecedentes. No, pues sí, pero ¿es de pandillas o no es de pandillas? No, pero es que como tenemos que cumplir la cuota, no, llévenselo. Nosotros no se los vamos a recibir. Y hubieron fuertes discusiones ahí en Apopa hasta que normaron eso, porque ahí iban agarrando parejo, como dicen, ¿verdad? Iban arrasando parejo con todo el que les ponía enfrente. Incluso se llevaron a un periodista de un canal de Apopa, porque él hace como 10 años lo detuvieron por posesión de droga. Fue una situación que no tengo yo conocimiento cómo pudo haber sido, pero fue hace 10 años. O sea, tenía el antecedente. Y cuando lo fueron a intervenir, lo revisaron en el sistema, le aparece que estuvo detenido hace 10 años por posesión de droga, véngase. Ahí está en el penal el periodista, no sabemos en qué condiciones se encuentra. Una pregunta, usted en algún momento cuando iban 10.000 arrestos dijo que 2.000 eran personas que no tenían nada que ver con pandillas. Entiendo, y por lo que nos ha dicho, de dónde puede ir saliendo ese número, pero ahora cómo actualizaría esa cifra y que también que nos explique un poco de dónde sacó esa cifra en ese momento. Sí, nosotros sacamos esa cifra de las denuncias que íbamos recibiendo, ¿verdad? Ahora tenemos un dato mucho más detallado de las denuncias de los policías. De los mismos policías, okay. Exacto. Ahora se tiene un detalle ya por escrito, ¿verdad? Porque nosotros somos parte de la Alianza El Salvador en Paz, que es un agrupamiento que alberga en su seno a muchas organizaciones, ¿verdad? Sindicatos, movimientos, y se ha creado una oficina de socorro jurídico. En esa oficina de socorro jurídico gratuito existen 2 requisitos. Número 1, que no tenga recursos económicos para pagar un abogado. Y número 2, que no tenga absolutamente ningún vínculo con pandillas. Resulta que solo en el socorro jurídico se tienen registradas
cerca de 1.200 atenciones a personas que les han llevado un familiar y que no tiene absolutamente nada que ver con pandillas. Solo en el socorro jurídico, solo ahí, en el socorro jurídico de la Alianza, 1.200 casos de personas que no tienen absolutamente nada que ver con pandillas. Y hemos visto casos que realmente avergüenzan, ¿verdad? Cuénteme un caso que le haya escandalizado a usted. Bueno, un señor de Aguachapán, habitante de una hacienda, llegó la policía, se llevó al señor, al mayor de todos ellos, una persona con problemas del corazón. Cuando llegó el hijo a reclamar por qué se lo llevaba, véngase usted también. Llegó el sobrino, véngase usted también. Se llevaron a toda la familia y solo dejaron a un menor de 8 años llorando en la casa por hacer el número. Los policías que hacen eso, sé que es una pregunta muy general, se dan cuenta de que están cometiendo un delito, se dan cuenta de que quizá algún día puedan ser juzgados por esos delitos. Nosotros les hicimos énfasis en eso. De hecho, yo personalmente mandé un audio a todos los grupos de la policía a nivel nacional cuando el régimen tenía alrededor de 15 días, porque estábamos viendo esa situación y les hicimos ver que esas detenciones iban a tener consecuencias, porque cuando el régimen de excepción termine, esta gente va a demandar al policía que capturó, no va a demandar al director, al ministro ni al presidente, va a demandar al policía que efectuó esa captura. Bueno, de hecho, ya hay una línea que han tirado de parte de la Dirección General y del Ministerio de Justicia y Seguridad que se empiece a investigar por parte de la Inspectoría General de Seguridad Pública, que se empiece a investigar los casos de muertes en los penales y quiénes llevaron a esas personas al penal. Entonces aquí, como dicen, al perro más flaco se le pegan las pulgas. El policía es el último en esta cadena, ¿verdad? Y en él va a terminar el golpe, porque a él lo van a enjuiciar y el policía va a quedar solo. Ahí no va a llegar el presidente a defenderlo, no va a llegar el ministro de Justicia y Seguridad a defenderlo, ni mucho menos el director. Lo van a dejar solo con su proceso por esas detenciones ilegales. Otros casos incluso descarados, como un cabo que por reclamar una herencia metió preso a 2 sobrinos, ¿verdad? Basándose en el régimen de excepción. 2 sobrinos suyos. Dos sobrinos de él, ¿verdad? Los metió presos para ver cómo se hacía con la herencia. Otros policías que le robaron $7,000 a una familia que se los habían mandado mes a mes de los Estados Unidos para que compraran un lote y no anduvieran pagándolo por letras, y los acusaron de extorsión y les dijeron: si no quieren irse presos, nos vamos a llevar este dinero para verificarlo. Se lo robaron. Entonces todo este tipo de situaciones realmente dan vergüenza, ¿verdad? Porque son actos delictivos que están haciendo algunos policías y que están ensuciando por completo la Policía Nacional Civil y el buen trabajo que se puede estar haciendo en contra de la delincuencia. Me gustaría que nos describieras con todo el detalle posible cómo está funcionando la inspectoría en estos tiempos. Bueno, la inspectoría es básicamente, nosotros la describimos como un objeto suntuoso en el que se gastan millones de dólares y que no sirve. ¿Por qué? Porque resulta que la Inspectoría General de Seguridad Pública funciona a conveniencia. A conveniencia. En este momento debería estar ya emitiendo informes o procesando a todos aquellos policías que están cometiendo este tipo de situaciones. Hay cantidades de denuncias, incluyendo a un inspector, el inspector Wilson Chicas, que él fue a detener el día 10 de junio al agente Jorge Alberto Vázquez Panameño, líder del movimiento de trabajadores de la PNC, por orden del director de la policía. Este tipo fue denunciado ampliamente, con gran detalle, y a esta altura no se tiene ninguna respuesta de la inspectoría. Entonces, estamos hablando que es una institución de fachada, nada más. Una pregunta sobre esto también. Las denuncias a la inspectoría están llegando, o sea, la gente no ha dejado de denunciar. Están denunciando. Simplemente se están archivando o no se está procediendo. No se está procediendo, porque ese caso que les comento yo, de los $7,000 que le robaron a esta familia del occidente del país, fueron ellos a inspectoría a interponer la denuncia. Y hasta el momento. Y si la inspectoría no está haciendo eso, ¿qué está haciendo?
Simplemente es como un receptor de información, pero que esté ejecutando alguna acción, nada. Veamos el régimen de otra manera. Son escandalosas las denuncias de algunos policías que usted ha mencionado. Veamos el régimen por otro lado. ¿Usted cree que el régimen puede acabar con las pandillas? ¿Usted cree que dentro de la policía, primero le pido su respuesta, pero también si dentro de la corporación la gente cree que es una herramienta válida para acabar con los más de 70,000 pandilleros que campan en este país? Al verlo así superficialmente, da la impresión que sí. Pero al analizarlo con detalles criminológicos, sabemos que eso no va a detener a las pandillas. ¿Por qué? Quisiera escuchar su elaboración al respecto. Porque resulta que este fenómeno está tan metido en el entramado social que va a ser difícil desarraigarlo de ahí. Aquí se tendría ya que estar trabajando con las nuevas generaciones de los lugares que han sido asediados por pandillas, donde la gente veía eso como algo común, ¿verdad? Como algo normal, basaban su vida algunos en la obtención de dinero mediante la extorsión y vivían tranquilos, o sea, lo veían como algo normal. Los jóvenes que vivieron en ese ambiente y se los están cortando, ellos van a procurar promover ese tipo de acciones en el futuro, ¿verdad? Ya lo estamos viendo. En este momento hay miles de pandilleros presos, ¿verdad? Los que estaban manchados, ¿verdad? De las dos pandillas, otros que no tenían tatuajes, pero que igual andaban metidos ahí en esas estructuras, pero hay una cantidad importante de pandilleros todavía afuera, ¿verdad? Que están ocultos ahí, metidos en el entramado social, ¿verdad? Y estos ya están generando una reorganización. Por eso digo, esto no se va a detener por unos meses del régimen de excepción. Esto tiene que pasar años, probablemente 5 o 10 años para que esto se termine, y no vamos a pasar 5 o 10 años con el régimen de excepción, sería una locura. Pero hay toda una narrativa, yo tengo que recogerla, donde recogen desde el oficialismo, debo decirlo, voces de personas que dicen no me están cobrando la extorsión. Hay alguna evidencia en la que yo sí puedo creer de gente que ha dejado de pagar en su tienda. Los buceros han salido a decir, sí, algunas gremiales, que la extorsión ha cesado para muchos de ellos. Es que tienen razón. Muchas gremiales hablan de esto, es decir, a momentos inmediatos parece que el régimen sí ha mermado a las pandillas. Sí, es que tienen razón, porque ha disminuido. Por eso mencionaba yo, aparentemente sí, pero hay que ver más allá, porque no solo hay que ver la inmediatez, ¿verdad? Sino que hay que ver que esto sea permanente en el tiempo, ¿verdad? Porque por ahora, digamos, se le ha puesto un alto al accionar de las pandillas. Se ha descabezado muchas estructuras, se le ha dado tranquilidad a la gente, y eso es bueno, pero hay que ver más allá, porque esto es como una hidra. Le hemos cortado varias cabezas, pero todavía tiene algunas, y de esta una que quede, puede producir más, porque el efecto así es. Aquí no se está haciendo un análisis criminológico de la situación, sino que se está actuando como bomberos, como siempre han actuado. Surgen focos de incendios aquí, por allá, los apagan, pero no saben cuándo va a surgir otro. Y en este momento es un buen punto para apagar ese remanente, esas brasas que quedan todavía incandescentes por ahí, apagarlas de una vez, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos un análisis, ¿qué nos ha dejado las pandillas en el país? O sea, algo bueno que hayan hecho, que alguien diga, mejoraron una comunidad, o a través de sus acciones montaron un consorcio de empresas, o desarrollaron una colonia. Han hecho todo lo contrario. Lo que han hecho es arruinar sectores, violar niñas, convertirlas en sus damas, o sea, es unas atrocidades que han hecho innombrables. Entonces, si nosotros vemos esa perspectiva, lo mejor es que sea exterminado de raíz. Cuando ocupa palabras como exterminar, yo tengo que hacerle una pregunta. Ya en 2015 la policía de El Salvador demostró que en su interior habría una gran capacidad de violencia, en muchas ocasiones violencia ilegal.
2015 ocurrieron varias masacres policiales, cuando el gobierno del FMLN, tras la finalización de la tregua, dio una especie de luz verde para que eso ocurriera. ¿Por qué ahora, o al menos oficialmente, están reportando tan pocas muertes de pandilleros? ¿Por qué ahora no vemos masacres como la de San Blas, como la de Zaragoza? ¿Qué ocurre ahora? Esto pasa porque en ese momento, cuando se dio este rompimiento, los pandilleros estaban bien armados, tenían mucha cantidad de armas de grueso calibre y estaban dispuestos a matarse con los policías, y de hecho así pasó. Lamentablemente la luz verde que dieron para que los policías se enfrentaran a los delincuentes... El FMLN en aquel momento. Exactamente. Específicamente el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde fue el que dijo a los policías: disparen sin temor, que nosotros los vamos a respaldar. Resulta que nunca los respaldaron, y ahí tenemos policías en la cárcel pagando 60 años, 40 años, 20 años de cárcel, a raíz de esa estupidez que él dijo, ¿verdad? Sí, y ahora está pasando lo mismo. Lo único que hoy no se están enfrentando mucho los policías a los pandilleros, porque el flujo de armas que ellos tienen es menos. Ya no cuentan ellos con tanto armamento como para enfrentar a la policía, y algunos cuando se ven rodeados ya por la autoridad prefieren huir a morir. Pero ¿por qué, si hay publicaciones periodísticas que demuestran que el decomiso de armas de guerra no ha subido, no ha sido diferente? De hecho, las en capturas este periodo? no son proporcionales. Se capturaron a 50.000 personas y la cantidad de armas es demasiado... Es muy poca. Es muy poca. Sí, lo que pasa es que es eso, ¿verdad? No todos los pandilleros tienen armas. No, a lo que me refiero es que no hay ninguna evidencia numérica que permita creer que ha habido más decomiso de armas y que eso haya mermado la capacidad de fuego de las pandillas. ¿Dónde están las armas? Lo que pasa es que, recordemos, desde 2015 se ha venido decomisándoles armas a ellos, año con año. Lo malo que ellos no presentan esa estadística para ver cuántas armas se han decomisado desde 2015 a la fecha, o al menos hasta antes del régimen de excepción, para tener un parámetro para ver cuántas armas se han decomisado y de qué tipo. Eso no lo muestran, porque resulta que toda la información está vedada, ¿verdad? Está clasificada. Parece que la narrativa ahora es la narrativa de guerra contra las pandillas, que no es una narrativa nueva en un país como El Salvador. Para mí esta pregunta es muy importante, Marvin. Dentro de la policía, ¿son conscientes de que este gobierno negoció con las pandillas? Sí. La generalidad de los policías de El Salvador están convencidos de que este gobierno negoció con las pandillas, con las tres pandillas. Sí, hay un porcentaje bastante amplio de policías que saben eso, ¿verdad? Pero eso no les disminuye su simpatía por el presidente. Ese es el problema. Resulta de que el presidente ha manejado una estrategia de meterse en el corazón de las personas. La parte subjetiva del ser humano la ha manipulado tanto que en su ser, ¿verdad?, en el centro de su ser, desplazaron a cualquier creencia religiosa, ¿verdad?, de cualquier denominación, y pusieron a Bukele en el centro de su corazón y empezaron a adorarlo como un dios político. Está hablando de la gente de la policía, siempre. De la policía y en general, Yeah. ¿verdad? Porque al tener a ese dios político en el centro de mi ser, no importa que haga lo que haga, ¿verdad? Como yo lo estoy adorando, voy a ver todo lo que haga él de buena forma. Y ese es el grave problema que enfrentamos nosotros como sociedad y como policía también. Por eso es que hay ese fraccionamiento interno, ese resquebrajamiento, porque algunos mantienen a Bukele en su corazón, ahí lo andan, ¿verdad?, como una estampilla, como un relicario, ¿verdad?, que lo andan ahí adorando, y hay otros que no, que tienen todavía el nivel de análisis y cuestionamiento y dicen no, ¿verdad?, eso no puede ser así, nosotros vamos a actuar conforme a lo que nos manda la ley, conforme al Estado de Derecho que hemos jurado defender, ¿verdad? De aquí a futuro, el régimen va a pasar, las denuncias internacionales son enormes, hay algunas voces potentes en organizaciones de derechos humanos que están hablando de crímenes de lesa humanidad por la gente a la que han apresado. ¿Ve usted un futuro con varios policías presos en este país dentro de algunos años? Sí, nosotros hemos visto eso.
porque lamentablemente, hay que decirlo, han actuado mal. Nosotros no vamos a meter las manos al fuego por alguien que ha actuado fuera del marco legal. Nosotros vamos a defender a los buenos policías, que hay que felicitarlos, a los buenos policías, los que están trabajando conforme a derecho. Los malos policías, los que han hecho todas esas capturas, han cometido todos esos delitos, no los vamos a defender de ninguna manera. No podemos nosotros meter las manos al fuego por alguien que ha causado ese tipo de afectaciones a la población, ¿verdad? Solo por quedar bien con los jefes, solo por quedar bien con un presidente, no podemos nosotros. Nosotros ya se los dijimos que le va a afectar muchísimo al policía que ha cometido esas ilegalidades de detenciones arbitrarias. Una pregunta sobre esto. ¿Hay registro de cómo se giraron las órdenes y las instrucciones a partir del inicio del régimen de excepción a finales de marzo? Sí, bueno, hay un protocolo, digamos, un protocolo que se giró a nivel nacional para ser aplicado en las detenciones de este régimen. ¿Qué decía ese protocolo? Y si puede ser muy detallado. El protocolo establecía parámetros para respetar derechos humanos, para establecer la pertenencia a pandillas de las personas que estaban siendo intervenidas. El papel habla muy bonito, pero en la realidad eso no se cumplió, ¿verdad? Las órdenes, la mayor parte de órdenes se dieron por teléfono, mediante llamadas telefónicas directas entre oficial y oficial, para no dejar registro de absolutamente nada. No mandaron un documento escrito, no mandaron un mensaje de WhatsApp, ni absolutamente por ningún medio, ni correo electrónico. Los oficiales recibieron las llamadas telefónicas directas. ¿Órdenes de qué tipo? Las órdenes, por ejemplo, de las capturas diarias, ¿verdad? Cómo iban a proceder, y todo ¿Qué tipo? O sea, que quisiera que nos ilustrara un poco de qué le decía un oficial a sus subordinados sobre cómo capturar a la gente. ¿En qué sentido iban estas instrucciones? Exactamente. Nosotros tuvimos acceso a algunos detalles de esto, ¿verdad? Por compañeros que lograron grabar informaciones a oficiales dando las órdenes, precisamente para que ellos, al salir de la formación, fueran y aplicaran estas disposiciones. En un inicio se estaba capturando solo pandilleros de la MS, solo pandilleros de la MS. Hay un oficial que le dice al personal: van a ir a capturar solo letras, ¿verdad? Porque el número 1 quiere solo letras, números no vayan a capturar, el tipo de órdenes. Entonces nosotros nos levantaba sospecha, y bueno, ¿y por qué solo MS y no 18? ¿verdad? Y nosotros estuvimos presionando sobre eso. Órdenes, por ejemplo, de meter preso al que fuera, ¿verdad? O vamos a ir a cubrir la cuota de que nos piden diaria. Entonces ese tipo de órdenes se daban directas, y ellos arriba las recibieron así. En ningún momento dieron directrices por escrito. Es más, el ejemplo más claro es el dispositivo del 15 de septiembre. El dispositivo del 15 de septiembre no hubo ningún plan por escrito. Me queda claro eso, y tenemos solo un par de minutos para una última pregunta que yo no puedo dejar de lado de cara al futuro, que es con lo que intentamos cerrar estas entrevistas. Hemos visto lo que ha pasado en Nicaragua, donde Daniel Ortega ha logrado ocupar a la policía como una policía política, de persecución de opositores, sin ninguna consideración de ningún otro tipo, ni constitucional, ni del Código Penal. ¿Por qué deberíamos de creer que esta policía no va camino, en un año preelectoral donde Bukele ha anunciado que violará la Constitución, a convertirse en una policía política de persecución de un régimen dictatorial? ¿Por qué no deberíamos de creer que ese es el futuro de la Policía Nacional Civil de El Salvador? Hay una diferencia entre la Policía de Nicaragua y la Policía Nacional Civil de El Salvador. En la Policía Nacional Civil nuestra hay un nivel de conciencia mucho más amplio. Hay una organización que se llama Movimiento de los Trabajadores de la Policía, que de alguna manera incide en el análisis de los policías, en la valoración política que es del momento. Tiene voz, ¿verdad? Hay representantes de la clase trabajadora policial que están de alguna manera incidiendo en eso, versus un grupo de policías
que no creen en esa situación. Aquí puede pasar un efecto como lo que vimos en Bolivia cuando derrocaron a Evo Morales. La policía de Bolivia no fue a defender al presidente. La policía de Bolivia se acuarteló y se quedó ahí y no fue a las calles. Las esposas de los policías se quedaron afuera de los cuarteles y ahí estuvieron, garantizando que no salieran ellos y que no les fueran a hacer nada personal del ejército. Lo mismo puede pasar acá, porque el policía, ya lo vimos, ya lo dejamos claro, no se debe al presidente, no se debe al ministro, ni se debe al director de la policía, se debe a la Constitución. Bueno, usted ha dicho que los policías en su mayoría tienen al presidente en su corazón. Sí, un 60%, digamos, pero tampoco van a ir a matarse por él, ¿verdad? No van a ir a defenderlo en una situación ya más compleja. Ellos se van a quedar ahí en los puestos. Ellos no van a ir a las calles a defender a un político. Y ellos están conscientes de eso. Marvin, con esta se nos ha acabado el tiempo, cerramos la entrevista y agradecemos mucho su tiempo concedido para esta conversación. Gracias.